Gracias por continuar con nosotros en Marco de Referencia. Yo soy Miguel y las tecnológicas. YouTube prepara una suscripción que elimina la publicidad. Aparentemente, el portal de videos más popular del mundo se encuentra preparando otro servicio de suscripciones adicional que será muy diferente. Esta nueva suscripción permitirá a los usuarios realizar un pequeño pago mensual para no recibir publicidad alguna en el sitio. ¿Qué quiere decir eso? Que no habrá publicaciones en los laterales, tampoco antes de empezar a reproducir un video, ni durante la reproducción del video en sí. Tenía que suceder. Balvin aprende a hablar para poder conversar con todas las niñas. Hello Balbi es la evolución de la famosa muñeca, quienes han tomado una importante decisión con la idea de seguir vigentes. Se han asociado con la compañía, de quienes ya hemos conocido diversos desarrollos para añadirle Wi-Fi y tecnología de reconocimiento de voz que hará posible la interacción con las niñas a través de conversaciones en tiempo real. Este es apenas el primer prototipo funcional de la muñeca que ha sido presentado durante la Feria Anual de Juguetes en Nueva York, y lo interesante es que funcionará como si se tratara de un asistente personal al más puro estilo de Siri o Cortana. Welcome to New York, Barbie. I love New York. Don't you? Tell me, what's your favorite part about the city? The food, the fashion, or the sights? Fashion or sight. Con unas actualizaciones constantes a través de Wi-Fi y con la capacidad de aprender las informaciones de su dueña para establecer conversaciones cada vez más claras. Y de esta manera finalizamos este resumen para Marco de Referencia. Yo soy Miguel Calderón. Gracias, Josie. Ahora veamos algunas noticias del ámbito económico. El gobernador del Banco Central aseveró que la política monetaria implementada para disminuir el incremento atípico del tipo de cambio que se verificó en los 2 primeros meses de este año fue efectiva. El tipo de cambio ha bajado y ha ido bajando tan aceleradamente, buscando su nivel, que lo que han hecho los agentes económicos bancarios es venderle los dólares al propio Banco Central. Y ayer 2 bancos nos vendieron 50 millones. Cuando sacamos el neto entre lo que colocamos y hemos ido comprando, llegamos a la conclusión que tenemos un saldo positivo a favor del Banco Central. Y la tasa se ha colocado promedio ponderada en 44, 73, 74. Señaló que por los 2 puntos que se incrementaron al encaje legal para controlar la tasa de cambio, la tasa de interés solo debió subir 0.5% y no entre 2 y un 2.5% como lo aumentó la banca privada. Miren, señores, ¿cuál es el problema de este país? Que hay sectores
que quizás por ser un oligopolio, como lo es la banca nacional, son agiotistas, son abusadores, son hasta desfalcadores. ¿Qué es lo que pasó? Que como el Banco Central y la Junta Monetaria tomaron medidas para evitar que siguiese el abuso, por no decir el robo, de los bancos con las tarjetas de crédito, esa medida hizo que la banca nacional en su conjunto se dejara de ganar 5.000 millones de pesos. Y ellos, como quieren ganárselo todo, aprovecharon la coyuntura de el movimiento de el tipo de cambio, que a decir, en el día de ayer yo estaba en el seminario de economía para periodistas que impartió el Banco Central, y ahí fue donde el gobernador del Banco Central dijo que un estudio que hizo el equipo de política monetaria del banco determinó que con el incremento del encaje legal, lo que debió de incrementarse fue un 0.5% y no un 2 y hasta un 2.5%. Y que ellos aprovecharon la coyuntura del incremento atípico entre finales de diciembre, enero, febrero, en la cual el gobernador del Banco Central intervino el mercado, aumentando 2 puntos del encaje legal y inyectando $200 millones. Entonces, ahí está la información, el agiotismo. Y qué bueno que el gobernador del Banco Central ayer advirtió que están haciendo el estudio para determinar qué medidas van a tomar para evitar que la banca nacional siga abusando. Porque ahora, reitero, se están ganando una millonada al incrementar de manera excesiva la tasa de interés, reitero, de 2.5 y algunos hasta 3 puntos le subieron, cuando los estudios del Banco Central indican que el movimiento debió ser solo de 0.5%. Qué bueno que al fin tenemos una Junta Monetaria, una superintendencia de bancos y un Banco Central que está realmente interviniendo el mercado, defendiendo al consumidor, porque lo cierto es que por mucho tiempo nos sentimos un poco así como desamparados. Parece que el nuevo superintendente de banco pues está interesado en impedir que la banca siga abusando del cliente. Primero, porque con las decisiones que se tomaron para que la banca nacional no siga abusando con la tarjeta de crédito, y ahora al verificar que ha habido un incremento exagerado de la tasa de interés. El director de la Dirección General de Impuestos Internos afirmó que se han devuelto 1.000 millones de pesos al contribuyente por diferentes conceptos. Cuya Félix sostuvo que el sector de vehículos de motor ha sido el de mayor número de transacciones en beneficio del Estado. Dependiendo de los esquemas de incentivo para las empresas y a la persona física cuando ha tributado más allá del umbral de tributación. Solo, por ejemplo, las devoluciones de gastos educativos. Fíjate que la administración se concentra mucho en ampliar la base de contribuyentes y nosotros hemos crecido año a año en lo que es la base de contribuyentes. Es verdad que hay una parte de la actividad económica que es difícil de capturar por su propia naturaleza, que es lo que tradicionalmente se llama como actividad informal. El funcionario habló durante la inauguración de las nuevas instalaciones de vehículos de motor ubicado en el segundo nivel de Malecón Center.
A pesar de que los usuarios del transporte público han rechazado el nuevo aumento de 5 pesos en el precio del pasaje, los choferes niegan que hayan aplicado dicho incremento. Paula Cabral con más detalles. Choferes del transporte público aumentaron de manera unilateral 5 pesos el precio del pasaje en las guaguas y carros, situación que es rechazada por los pasajeros. Sin embargo, las reducciones son cosa del pasado, porque los choferes del Concho en vez de 20 cobran 25. Aunque digan que no han bajado, para los choferes nunca bajan. Se anunció un aumento de 5 pesos más hoy. Está fuerte eso. Si lo sube más, entonces está crítica la cosa. Cuando supuestamente lo bajaron, nunca bajaron ese aumento, siempre costó lo mismo. Y si tú le pagabas con el monto más alto que costaba el pasaje, no te lo devolvían. Y si ahora vuelven a lo aumentar, dime dónde vamos a parar. No hay forma. Mientras que los choferes desmienten que hayan subido 5 pesos al precio del pasaje. Aquí no hay aumento, mi amor. Aquí el pasaje se bajó y ningún pasajero puede decir que aquí se ha aumentado. Eso hay que hablar con la directiva. Aquí nadie trabaja solo, aquí es una directiva. Y la directiva decidirá sí o no. Pero nosotros no tenemos un proyecto de eso, porque el pueblo no aguanta más aumento. En ese sentido, Antonio Marte de la Central Nacional de Transporte expresó mediante un comunicado que investigará por qué sus unidades aumentaron 5 pesos en las rutas urbanas y que revisaría un levantamiento que ordenó para luego referirse al tema. Se recuerda que las federaciones de choferes acordaron con la Oficina Técnica de Transporte Terrestre reducir la tarifa en los precios del pasaje entre 5, 10 y 20 pesos, acuerdo que según los pasajeros no se ha cumplido. Desde el Parque Independencia, Paula Cabral, Noticias 16. Señores, lo mismo. Miren, en los últimos días, se ha incrementado un poquito el precio de los combustibles, después que tuvo como 25 semanas bajando. Y el chin que se ha incrementado, el precio de los combustibles, es prácticamente imperceptible con respecto a la gran merma en el precio que ha tenido. Reitero, como por 25 semanas consecutivas. Lo primero es que los choferes dijeron que bajaron el pasaje y no lo bajaron. ¿Ok? Y no lo bajaron. Y ahora, sube un chin y no lo bajaron, solamente anunciaron la rebaja y ahora le aumentaron 5 pesos. Un gran abuso. Yo diría que ya es hora de que se haga lo que dijo el ministro de Industria y Comercio, que se le quite el subsidio y ese dinero del subsidio ellos van a abusar y van a meter presión y van a hacer de todo. Y ese dinero del subsidio lo que hay que hacer es inyectárselo a la construcción del metro para crear todo un sistema de calidad de transporte barato, seguro, eficiente. Ustedes verán cómo primero van a ir desapareciendo, es una pena, pero son unos abusadores. Y cómo además van a poner precios bajitos. He dicho en reiteradas ocasiones, y repito, una anécdota que me hizo un compañero de aquí, que vive en Villamella. Había una guaguita de esa voladora, que son indecentes, destartaladas, abusivos, irrespetuosos, el chofer y el, ¿cómo que le dicen, Johnny? Y el cobrador. Voy a poner una distancia para hacerlo más gráfico. Vamos a suponer que ellos, por 40 pesos, caminaban, tenían una ruta de 4 kilómetros. Y le aumentaron 5 pesos a 45. Ah, no, monta si tú quieres. Ah, bueno. Desde que pusieron el metro, fíjate, entonces de una vez hubo una oferta, un especial. El pasaje a 20 pesos lo disminuyeron un 50% y duplicaron la ruta.
En vez de 4 kilómetros, entonces la ruta era de 8 kilómetros. Ustedes ven que son abusadores, son explotadores, especuladores, que no tienen ningún tipo de conciencia para el ciudadano. Por eso es que el Estado tiene que suplir servicios que son fundamentales para la sociedad, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo la educación, que ya se está trabajando sobre eso. Pero de manera particular, quiten el subsidio y métaselo al metro, terminen, adelanten ese metro para que entonces haya todo un sistema en todo el Gran Santo Domingo de metros con los elevados que se están construyendo y con las guaguas alimentadoras. Entonces, a ONATRA o no sé a quién, a ONATRATE o al sistema que hay del metro, que tenga su guagua alimentadora, que la gente tenga un buen servicio. Y ustedes verán cómo todos esos abusos van a pasar. Vamos a ver una historia que nos preparó nuestro compañero Robert Del Orbe en torno al empleo informal. El trabajo es el intercambio de fuerza física o intelectual por parte de un individuo con su patrón, sea esta persona física o jurídica, con la finalidad de recibir un salario a cambio de su servicio. Todo ello cuando se trata de lo que conocemos como un empleo formal, que por lo visto se torna cada vez más difícil en nuestro país. En esta ocasión trataremos sobre el empleo informal en República Dominicana y América Latina. Saber que más del 70% de los empleos en nuestra nación son informales, situación que nos coloca en condiciones cuestionables como territorio en vías de desarrollo. Es obvio que a menor capacidad de compra por parte de un mercado, el mismo será cada vez más pobre. Bueno, esto tiene una de mayor desventaja, que un día se vende mucho, un día se vende menos, pero como hay un adagio que dice que el día bueno, usted sabe que tiene que aprovecharlo porque el malo el mismo se mete. Pero con Dios adelante, gracias a Dios, uno se gana el sustento para llevarle a su familia. La introducción del concepto de informalidad fue acuñada por Kay Hark en un estudio sobre Kenia en el año 1970 y publicado en 1972 por la Organización Internacional del Trabajo, mejor conocida por sus siglas como OIT. De acuerdo a la OIT, la economía informal genera entre la mitad y 3/4 partes de todo el empleo no agrícola en los países en desarrollo. En América Latina, más del 50% de los trabajadores se encuentran ocupados en empleos informales, empleos que generalmente son de mala calidad, es decir, que se ejercen en condiciones precarias, sin protección ni derechos y con bajos salarios y sin ningún tipo de estabilidad. Muchas variedades de productos, aquí como por ejemplo, aquí tenemos el mamón, tenemos el caimito, tenemos, como ustedes ven ahí, los guineos maduros, el mango, la carapola, la piña, los aguacates, las aguas, la sandía, la lechosa. También le tenemos aquí abajo el famoso melón de breña que sirve para los riñones. Y la sábila que también es... Ahí está la guanábana. Y la guanábana. Jengibre. La famosa guanábana, sí, y los jengibres también. Dicen que es buena para el cáncer. Claro, sí, es muy bueno, sí. ¿Y qué tiempo usted tiene vendiendo estos productos? Que veo una gran variedad en su negocio. Sí, tengo aproximadamente aquí en los jardines 8 años. Las precarias condiciones en que se desenvuelve el trabajador informal en la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón son cada vez más críticas, debido a que un día de lluvia representa pérdida en las ventas de sus productos y ni decir en caso de enfermedad o ausencia permanente en sus puntos de trabajo. Ya sabemos, la muerte de este trabajador informal ha de venir, con la salvedad de que aún para morir dará trabajo encontrar quien le asista, ya que no cuenta con ningún respaldo laboral. Yo vendo 15 productos. ¿Cuáles son? Perejil, habichuela verde, guandule, remolacha sancochá, bergo, espinaca, perejil, rábano, ají gustoso, lechuga guisada, apio, de todo eso, de repollo. ¿Siempre la venta es regular o a veces hay días malos? Hay días malos y hay días buenos, porque
hay recaída y hay enderezura, porque eso es como las dietas. Muchos trabajadores formales se quejan desprotegidos por parte de las autoridades gubernamentales. Dicen sentirse excluidos debido a que no les toman en cuenta. Tal es el caso de choferes del transporte público de la Ruta 42 del kilómetro 9 de la autopista Duarte, quienes nos expresaron lo siguiente. Se da el caso que aquí en nuestro país, los últimos gobiernos después de Joaquín Balaguer han ido degenerando de mala en peor. No sé si en algún trayectorio alcanzaremos un gobierno que realmente, en primer lugar, se dé a respetar. Que cuando diga una cosa sea un templo, se le oiga tipo Trujillo, porque aquí carecemos de un gobierno tipo Trujillo. Porque es que nada, los gobiernos aquí apoyan la vagabundería, apoyan la corrupción, apoyan todas las cosas mal hechas y al pobre, realmente a los choferes, es muy poco lo que le llega. La producción de un chofer, que es muy mínima y son muchos los impuestos que pagamos y es muy poco lo que se nos devuelve como ciudadanos. No hay seguridad ciudadana, no hay seguridad para envejecientes, no hay seguridad para los estudiantes. Yo tengo 2 hijos en la Universidad Autónoma y ahora mismo están parados porque han subido los créditos, han subido todo y se le han puesto muy difícil que mis hijos no pueden estudiar. Ahora mismo están parados ya a término y yo no produzco con qué pagar una universidad privada. Lo cierto es que la informalidad laboral en las micro y pequeñas empresas de América Latina llega a un 60%. En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad. En algunos casos, la informalidad es usada para denotar las actividades de baja productividad, otras veces sirve para englobar a las entidades productivas que operan en condiciones de ilegalidad y en ocasiones se refiere a los individuos que en sus actividades productivas no disfrutan de los beneficios de un aseguramiento para la vejez y el retiro laboral. ¿Con qué contamos nosotros los choferes? Con nada. Dejamos nuestra vida prestando servicio a nuestro país. Otros se hacen multimillonarios y nosotros nos hacemos mucho más pobres. Es claro que si el trabajo informal en República Dominicana continúa creciendo al margen de la protección de las leyes, las cuales deben estar acorde con dicho sector, el nuestro seguirá siendo un país rico, pero como dijera el extinto Balaguer, pobremente mal administrado y con poder concentrado en pocas manos. Para marco de referencia, Robert del Orbe. Gracias, Robert. Ahora veamos las variables económicas. Gracias por continuar con nosotros en Marco de Referencia y volvemos con Robert William, pero en esta ocasión con su sección de Ciencia y Cultura. La estatua de Zeus en Olimpia fue una escultura crisoelefantina elaborada por el famoso escultor clásico Fidias sobre el año 436 a.C., en lo que actualmente se conoce como Olimpia en Grecia y forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua ocupaba la totalidad del ancho del pasillo del templo construido para albergarla. De acuerdo con una fuente contemporánea, medía aproximadamente unos 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil, pues en la realización el marfil se remojaba en un líquido que lo hacía más maleable. Los detalles dorados eran de oro macizo. Según Pausanias, Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba la cabeza coronado de olivo y la mirada dirigida hacia abajo, lo cual le confería aspecto paternal. En la mano derecha sostenía un Nike y en la izquierda el cetro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios
y las sandalias eran de oro. Para marco de referencia, Robert del Orbe. Toca el turno a Vargavila Riverón y las internacionales. Rusia acusó a Estados Unidos de ejercer presiones políticas sobre Venezuela y advirtió que la desestabilización de ese país sería una amenaza para la democracia de toda Latinoamérica. Mediante un comunicado vía el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno ruso mostró preocupación por el aumento de las tendencias negativas y de la situación desestabilizadora hacia la nación sudamericana, señalando que la inestabilidad democrática en Venezuela podría tener consecuencias graves para la región. En tanto que el presidente Nicolás Maduro aseguró que el único enemigo de Venezuela es el gobierno de Estados Unidos y no el pueblo norteamericano. Durante una movilización de miles de ciudadanos, la cual finalizó en el Palacio de Miraflores, el mandatario afirmó que las amenazas imperialistas serán derrotadas por el pueblo venezolano junto a las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Y en otro orden, la Organización Mundial de la Salud informó que la cifra de muertes a causa del ébola superó las 10.000 personas, la mayoría en países del oeste de África como Guinea, Liberia y Sierra Leona, mientras que en Mali, Nigeria y Estados Unidos se han registrado otras 15 muertes. El director del Centro Nacional de Respuesta al Ébola, Alfred Paló-Conté, afirmó que se requieren nuevas medidas para contener el aumento de la epidemia, en tanto que la ciudad estadounidense de Ferguson volvió a ser escenario de tensiones raciales luego de que 2 policías blancos resultaran heridos de bala durante una protesta, tras la renuncia del jefe policial y otros 2 altos cargos de la ciudad, a raíz de las críticas del Departamento de Justicia por presunta discriminación racial. Los agentes lesionados fueron trasladados al hospital Barnes-Jewish de la ciudad de San Luis con heridas graves, explicó a los medios John Belvar, jefe de policía del condado de San Luis. El tiroteo se produjo mientras decenas de personas se manifestaban frente al departamento policial de Ferguson, luego de la dimisión de Thomas Jacobson como jefe policial de esa localidad estadounidense. Vargavila Riverón, Noticias 16. Con estas informaciones finaliza por el día de hoy Marco de Referencia. Yo soy Edmundo Ledesma. Continúen con la programación de Telecanal 16. Espero que pasen un buen fin de semana. Si lo hacen con Telecanal 16, de seguro que así será.